Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este canal, Píldoras de Gracia. Y este es ya el capítulo 74, el cual se ha titulado Tiempos para creer. Y este es el versículo principal. Escrito está: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. En las Sagradas Escrituras, el agua viva o agua dulce significa dicha y seguridad, es decir, gozo. En esos lugares del Medio Oriente, el agua viva escasea y por ser un elemento vital para mantener la vida, entonces adquiere un gran valor. El agua es vida. Jesús se hizo entender como la fuente de agua viva, como la fuente de vida. En los versículos de meditación dice que cuando era el último y gran día de la fiesta, cuando se acababa el gozo de la fiesta, Jesús alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Posiblemente pudo haber visto que a las personas se les acababa la dicha o el gozo de estar en una fiesta solemne. Jesús entonces se ofreció a sí mismo, ofreció el gozo que produce el Espíritu Santo, un gozo que no tiene fin, como si nunca más se volviera a sentir sed. Es un gozo que permanece en el corazón, aunque no se esté en una fiesta. Cuando usted, mi querido amigo, atiende la voz de Cristo y permanece a su lado, entonces usted se convierte también en una fuente de agua viva, es decir, en una fuente de gozo espiritual que sobrepasa todo entendimiento humano. La condición o la única condición es permanecer unido a Jesucristo. Es estar siempre conectado a la fuente inagotable del Espíritu Santo. Una persona de fe no es aquella que acostumbra a asistir a una iglesia cristiana, sino aquella que convierte en su modo de vida todo aquello que enseña Jesucristo. Es el apóstol Pablo quien escribe: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Indica que los inicios de la fe se presentan cuando se oye la palabra de Dios, pero esta acción debe ir acompañada de otra, la de creer, porque si el oír queda solo, entonces no se podrá experimentar el fruto del Espíritu Santo en su vida. Jesucristo se encarga de enseñar esto varias veces y de distintas maneras. Una de esas ocasiones es cuando habla de dos hombres. Uno de ellos oye y cree en el Mesías, obedece o pone en práctica lo que Jesús le enseña. Este es catalogado como un hombre prudente y es comparado a una persona que edificó su casa sobre una roca. Luego vinieron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron fuertes vientos y aquella casa no cayó porque fue fundada sobre la roca. Caso contrario con el otro hombre, quien oye a Jesús pero no cree en sus enseñanzas. Este es llamado hombre insensato y es comparado a una persona que edifica su casa sobre la tierra y sin fundamento. Vienen las mismas adversidades ocurridas al hombre prudente, pero la casa del insensato se cayó y fue grande su ruina, porque su casa estaba cimentada sobre la tierra. Ahora, si a estas dos casas no se les hubiesen sobrevenido estas adversidades, ambas estuvieran sanas y paradas en su sitio. Solo hasta el momento en que se enfrentaron a las situaciones difíciles fue cuando verdaderamente se apreció la diferencia que había entre ellas. Era posible que tuviesen igual fachada, iguales materiales de construcción, igual arquitectura, pero la diferencia estaba en el cimiento o fundamento donde estaban construidas. Tal es así como sucede en la iglesia del Señor. Es solo al momento de llegar las adversidades, cuando verdaderamente se conoce quién es aquel que no solo se dedica a oír la palabra de Dios, sino también a creer en ella, a ponerla en obra, a convertirla en su modo de vida.
Solo cuando se vive tiempos tormentosos es cuando cada quien se debe dar cuenta si oye atentamente la voz de Dios, si la guarda en su corazón, si pone por obra la voluntad de Dios. Oír la palabra de Dios no es garantía de creer en Dios o de tener fe en Jesucristo. Cuando Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de acá allá, y él se pasará. Con esto quiso decir que la fe es algo medible, pero el Señor no necesita medir la fe de alguien, sino para que cada quien sea consciente del grado de su propia fe. Como los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, las adversidades es una manera que Dios puede utilizar para que cada quien conozca y sea consciente de qué tan cerca o qué tan lejos está del Señor Jesucristo. En otra ocasión, Jesucristo habla de las 4 clases de personas que se acercan a Él. De estas 4, solo una de ellas es quien se dedica a oír con atención la palabra de Dios para luego volverla su modo de vida. Las otras 3 clases de personas solo se dedican a oír, por lo que su modo de vida puede ser algo desastroso al momento de llegarles las adversidades y los enemigos de la fe. En ese momento se apartan del camino de la salvación y se dejan arrastrar por aquellos obstáculos. Solo el único quien oyó y entendió las sagradas escrituras fue aquel que dio el fruto que Jesús espera, el fruto de su Santo Espíritu. Se da por entendido que esta clase de personas les pueden venirle los ataques de Satanás, les pueden venir aflicciones y persecuciones, les pueden asediar el afán de este siglo, les pueden tratar de engañar con riquezas, pero a todo esto permanecen firmes en la fe en Jesucristo, permanecen firmes en la roca de donde sale la fuente inagotable de agua viva, por lo que no se dejan arrastrar por todas estas estrategias enemigas de la fe. Así que, mi estimado amigo, después de oír atentamente la palabra de Dios, el paso siguiente, el cual es necesario, ineludible, obligatorio e imperioso, es el creer en esa palabra. Es decir, se debe convertir en su modo de vida, porque quedarse solo en el oír no es lo que Dios espera de usted. Lo que se oye y se queda así es fácilmente arrebatado, por lo que ni siquiera puede llegar a su corazón. Para que su fe se pueda ver y ser fortalecida, es necesario permanecer cimentados al fundamento invencible, inamovible de Jesucristo, a la roca de la salvación. En todo tiempo hay dificultades, pero quien haya alcanzado a amar a Dios sobre todas las cosas, estas le ayudan a conocer de primera mano el grado de su propia fe. No necesita preguntar si tiene mucha o poca fe a alguien. Las circunstancias que están por encima de su capacidad de resolverlas le dirán del grado de su fe. Si le falta fe a tal punto que no se siente con la capacidad o autoridad de decirles a esos montes de adversidad, vete de aquí allá, entonces por favor atienda al llamado de Jesús que dice, si alguno tiene sed, venga a mí beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si usted acepta esta invitación, Jesucristo siempre está dispuesto a darle de su Santo Espíritu para que usted se experimente y fluya a través de usted el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Para así entonces, independientemente de si vienen fuertes lluvias, crecientes súbitas de ríos o vientos huracanados, es decir, independientemente de lo que ocurra a su alrededor, usted vivirá confiadamente en el Señor, como cuando se tiene una fuente de agua viva en medio de un desierto. Bendiciones y hasta la próxima, si así Dios nos los permite.